Seguramente conoces a muchas personas que tienen diferentes fobias, pero simplemente no sabes qué es una fobia, o puede ser que sí lo sepas. Estoy casi seguro que conoces muchas personas que les da mucho temor estar en lugares encerrados. Estoy seguro que conoces muchas personas que al ver insectos, cucarachas, roedores, se descontrolan, gritan con mucho pánico. Estoy seguro que conoces personas que cuando van a un lugar donde hay mucha gente a quien no conocen, que sienten que están fuera de su zona de confort, se sienten desesperadas al grado que comienzan a sudar y su cuerpo comienza a temblar. Estoy seguro que conoces personas así. O que de pronto les toca hablar en público y simplemente no pueden hacerlo. Se paralizan. ¿Conoces personas así? O quizás tú seas una persona con una situación de esa. Bien, estamos hablando entonces de fobias. Estamos hablando de fobias, de una situación tan real y tan común que muchas personas tienen fobias, solo que no lo saben. Claro, existen categorías, 3 categorías de fobia y existen tipos de fobia. No todas las fobias se pueden clasificar en la misma categoría, ni todas tienen la misma intensidad. Pero lo que es cierto es que las fobias impiden que de cierta manera vivas una vida plena. Existen unas quizás que son más perjudiciales que otras, en el sentido que no permiten que puedas interactuar de manera correcta. Estoy seguro que conoces personas que cuando hay un sepelio, no van, les da miedo. Les da miedo la muerte, les da miedo los muertos y todo lo que tenga que ver con muertos. Entonces, todo esto está delimitado en lo que es la fobia, pero va más allá. Hay personas que adolecen de este tipo de fobias y no les permite interactuar, que aunado a un trastorno de personalidad como lo es el trastorno límite de la personalidad, les da fobia hablar con otras personas que no sea su círculo familiar. Está interesante este tema, la verdad. La verdad es que está interesante. Muy bien, vamos entonces a hablar de la fobia. Antes de entrar en detalle, para explicar quizás de una forma más amplia de lo que son las fobias, tenemos que analizar qué es el miedo. Es bien importante para que comprendamos la diferencia. Antes de ir al concepto como tal y analizar ese concepto como tal, vamos a analizar el miedo. Déjame platicarte que todos los seres humanos tenemos emociones básicas. Las 4 emociones básicas, y que no solamente son emociones básicas, sino que son las emociones más poderosas, con capacidad de cambiar nuestra conducta, de cambiar nuestra realidad y nuestra perspectiva, para que veas qué tan poderosas son estas emociones. La tristeza es esta
emoción tan poderosa que puede hacer que cualquier ser humano prácticamente quede hundido en depresión. Que veas qué tan terrible es. El miedo, que es donde toma origen los ataques de pánico y las fobias que vienen pues en este mismo paquete del miedo. Es una emoción poderosa que como tal puede ser que te paralice o que te haga actuar de una forma distinta a la que tú actúas. El enojo que puede convertirte en un depredador. Si el miedo te puede convertir en una presa, el enojo te puede convertir en un depredador y puede llegar a cometer hasta delitos por causa de esta emoción tan poderosa como lo es el enojo. La alegría, pues es otra emoción que aunque nosotros la consideramos positiva, en un grado fuera de lo normal puede convertirnos en personas insensibles. Pero concentrándonos en el miedo es algo común. Todos los seres humanos tenemos esta emoción como tal. Dicho de otra manera, la gran mayoría de todos los seres humanos experimentamos el miedo. Ahora, ¿por qué digo la gran mayoría? Porque hay personas que no sienten miedo. Es decir, hay personas que tienen una hipertrofia a nivel del sistema límbico, que es lo que se llama el cerebro emocional, y por lo tanto, estas personas no van a percibir lo que es el miedo, ni otras emociones. Tampoco pueden, muchas de ellas no pueden experimentar lo que es la empatía. Pero tratándose de personas normales, así como decimos normales, todos los seres humanos experimentamos miedo. Entonces, el miedo es común en todas las personas. De hecho, el miedo nos ayuda para crear un cierto equilibrio. Y eso es bueno. Es un equilibrio bueno. De cierta manera, el miedo nos puede ayudar a librarnos de ciertas situaciones, de ciertos problemas, de cometer ciertos errores, ¿no? De cierta manera nos puede ayudar. Entonces, el miedo es común. Es una reacción natural. Es una emoción que nos ayuda a adaptarnos a diferentes situaciones, a diferentes realidades. Lo más común es que el miedo se manifieste cuando haya una situación real de peligro. Es decir, el miedo no va a aparecer solo por aparecer, sino que el miedo va a estar ahí presente cuando nosotros percibamos que hay un grado de peligro. O sea, el miedo no va a llegar, no se va a manifestar solo por manifestar, sino que cuando haya un peligro, una situación real en la que se manifieste peligro inminente para cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ir un poquito más allá y vamos a analizar de manera breve lo que son los ataques de pánico, para luego entrar pues, a lo que son las fobias o el concepto general de lo que son las fobias en esta primera parte. Los ataques de pánico son aquella sensación de peligro cuando en realidad no existe peligro. Es decir, cuando hay una descompensación emocional,
Cuando hay una descompensación en el sistema límbico, en el cerebro emocional, es en ese momento en el que el ser humano puede experimentar ataques de pánico, que los ataques de pánico tienen su origen en la crisis de ansiedad. Generalmente es en la crisis de ansiedad generalizada. Es en este sentido, cuando una persona adolece de crisis de ansiedad, es ahí donde se manifestarán los ataques de pánico. Estos pueden manifestarse por diversos pensamientos que van a llevar a la persona a un estado de miedo muy, pero muy profundo. Todo está relacionado con el miedo. Es decir, esta es una fusión entre la crisis de ansiedad y lo que es esta emoción, o es la crisis de ansiedad lo que va a detonar en este caso el miedo, pero un miedo intenso. Ahora, imagínate que un ataque de pánico como tal se puede dar por diversas situaciones. Puede darse por estar en un lugar en la que te sientes expuesto, en la que te sientes de alguna manera que no estás en tu zona de confort. Ahora, ¿cómo se caracteriza? Por un descontrol, es decir, una pérdida de control de tu cuerpo, de tus emociones, miedo intenso, puede ser sudoración y la sensación de sufrir un infarto, la sensación de un peligro inminente, la sensación de morir. Imagínate qué terrible es. Un ataque de pánico es terrible. O sea, estamos hablando de una situación que muchas personas están pasando, que están en un lugar público, que están en un banco, que están en un lugar donde sienten que no tienen el control o que simplemente pues esta desconfianza, esta expectación de lo que es el futuro y lo que trae el futuro, como puede ser la situación social que viven los diferentes países, la situación económica que vive el mundo, la pandemia y muchas situaciones que están ahí y que están afectando. Esto va a puede detonar la crisis de ansiedad, lo cual también a su vez va a producir diferentes ataques simplemente con pues ciertas situaciones que puedan llegar a causar alerta. Por ejemplo, una noticia. Estás oyendo una noticia y de repente comienzan a hablar que el alza de los combustibles, de la canasta básica, de eso y de lo otro. Una persona ansiosa de inmediato se va a sentir identificado y de inmediato va a sufrir un ataque de pánico y va a comenzar a sufrir por el alza de la canasta básica, por el alza del combustible, o porque se escuche que hay guerra en tal país o guerra en tal país o esto o lo otro. De inmediato va a sentir esta situación y va a explotar con un ataque de pánico. Un ataque de pánico más o menos puede durar unos 10 minutos a una hora. El problema es que cuando estás en un ataque de pánico, diferentes glándulas de nuestro cerebro van a producir o van a poner en nuestro torrente sanguíneo diferentes hormonas que causan desequilibrio. Por ejemplo, una de estas hormonas es la adrenalina, ¿no? Porque el cerebro interpreta que cuando tú sientes que hay un peligro, entonces el cerebro compensa aquel sentimiento de debilidad y de miedo, y para ello lo que hace el cerebro es darle esa fuerza extra para que pueda librarse del peligro inminente. Ahora, 6 segundos de adrenalina en tu cuerpo, no pasa nada. 10 minutos
Que fluya la adrenalina en tu cuerpo sí es un problema. Ahora, si la adrenalina pasa 1 hora en tu cuerpo, va a causar estragos. Por lo tanto, es necesario que, que se controle esa situación, que logre salir de ese ataque de pánico, porque ese ataque de pánico te está destruyendo lentamente tus órganos internos. Entonces, es en ese sentido que los ataques de pánico actúan. Ahora, es bien importante comprender, y vamos a ir entrando en detalle con las fobias, que en este caso el ataque de pánico se puede manifestar en cualquier momento y por cualquier situación, pero no va a ser algo generalizado. Es probable que haya cosas que sí te van a causar ataques de pánico siempre, más que todo cuando hay un trauma. Pero generalmente el ataque de pánico puede ser, puede manifestarse o no puede manifestarse. Lo puedes controlar en un momento con diferentes terapias. De hecho, tenemos muchas terapias y hemos realizado muchas terapias en las que hemos ayudado a muchas personas a superar los ataques de pánico, porque los ataques de pánico puedes utilizar hasta ejercicios de PNL para que de esta manera se bloqueen, se controle esa situación, tus emociones vuelvan a un estado normal y continúes tu vida normal, ¿no? Ahora, no así con las fobias. Las fobias funcionan de forma diferente y ahí es lo importante de conocer pues todos estos conceptos. Muy bien. Entonces, ¿qué son las fobias? Como venimos hablando acerca primeramente del miedo, que es de donde toma fuerza, de la emoción donde toma fuerza, pues tanto los ataques de pánico, que en este caso ya los explicamos, la manera en que estos actúan y la forma en que se puede controlar. Las fobias son un trastorno de ansiedad. Estamos hablando de un trastorno, ¿sí? Pero quiero decirte que la palabra trastorno, que no te haga sentir que es una situación que no se puede controlar. Quizá esa palabra muchas veces, la misma palabra causa fobia. La misma palabra quizás causa pánico, pero es la descripción que aparece en los diferentes libros de psicología o como también aparece en diferentes documentos, tanto físicos como también electrónicos. Lo describe como un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso. Fíjate qué importante. Un trastorno de ansiedad. Se dice que la ansiedad es mucho futuro en tu presente. Es decir, que estás abrumado por el futuro. Estás abrumado por el futuro, por lo que va a suceder, por lo que pueda suceder, por alguna situación que crees que puede pasar, por un pensamiento sobre algo. Todo está relacionado con el futuro, con lo que puede suceder, con lo que puede suceder en el mundo, con lo que puede suceder en tu país, con tu matrimonio, con tu familia. Es esta, vamos a decirlo de esta manera, es esta extrema preocupación por aquello. Y esto pues va a generar una cierta descompensación emocional. Entonces, las fobias son un trastorno de ansiedad que se caracteriza por miedo intenso, es decir, es no simplemente miedo, sino miedo intenso, es decir, elevado a una potencia, si le queremos llamar así. Y esto se va a manifestar de forma desproporcionada e irracional. Es decir, es algo que no tiene pues razón. Es decir, es un miedo irracional
Es decir, no hay una razón aparente para tener pues esta situación, ¿no? O sea, no es lo mismo que estés frente a un tigre, frente a un león, en un lugar, en un campo abierto. Eso no es irracional, eso es racional tenerle miedo. Pero cuando tratamos y cuando observamos las fobias, que son este miedo intenso y desproporcionado, es decir, elevado a su máxima potencia, es irracional porque cuando comenzamos a analizar ese miedo como tal, esa fobia como tal, no hay ningún elemento que pueda producir en realidad el miedo, es decir, es algo infundado. Es algo que solamente existe en el pensamiento. Y esto puede ser ante objetos o situaciones concretas. Puede representarse por objetos, es decir, una fobia a cierto objeto. Esto también pudiera ser por eventos traumáticos, y eso sí es bien importante señalarlo. Por ejemplo, hay personas que tienen fobia a las inyecciones, le tienen fobia a la aguja de las inyecciones porque tienen un evento traumático. Hay un antecedente, pero lo que sucedió antes no quiere decir que va a suceder hoy. O tienen este miedo desproporcionado a una inyección, tienen fobia a las inyecciones porque alguien les contó algo, que sucedió esto, que sucedió lo otro, o se imaginan que puede suceder aquello, ¿no? Entonces, es como para poner un ejemplo puntual en esta situación. Lo que vuelve, o sea, lo que es un objeto o una situación concreta, es un temor a situaciones o cosas. O sea, puede ser a situaciones o cosas que no son peligrosas. Es decir, aquello no representa un peligro, o sea, no es una fiera salvaje, no es un león, no es un depredador, pero la mente le atribuye un poder altamente destructivo a aquella situación o a aquella cosa. O sea, cuando hablamos de cosas puede ser cualquier objeto, como te mencionaba, el ejemplo que te ponía acerca de las jeringas para inyectar. Ahora, es un temor a situaciones o cosas que no son peligrosas y que la mayoría de personas no las encuentran molestas. Es decir, o sea, es común que te tengan que poner una inyección, es común que te tengan que poner pues ciertos medicamentos, y pues la mayoría de personas simplemente van y ya. Pero si una persona de manera desproporcionada siente ese temor, pues obviamente ahí hay una situación, hay una fobia. En este sentido, cuando se habla de fobias, estamos entonces analizando que se trata de un miedo desproporcionado por cosas que no representan mayor problema. Y es ahí la razón por la cual se le llama trastorno, porque es un miedo el cual es irracional, es un miedo causado por algo que no tiene mayor relevancia. Ahora, ¿existen muchas personas que adolecen este tipo de situaciones? Sí, definitivamente. Y es por eso que estamos tratando este tipo de contenidos, porque al final de cuentas, lo más importante es que nosotros logremos identificar cuáles son las fobias y buscar las alternativas para poder contrarrestarla, porque el hecho
de tener una fobia es una situación bastante complicada porque no permite que se viva de una manera plena.